Buenos días nuevamente. Así es que vamos a empezar la clase de hoy. Primero voy a anunciarles o recordarles más bien que mañana tienen su primera ayudantía en el módulo 7.8. Em, Espero que la hayan tomado la metodología de trabajo para el próximo taller, ya que el viernes pasado tuvieron su taller diagnóstico. Les vamos a entregar una retroalimentación de ese taller diagnóstico, pero más bien quería asegurarme de que podía resultar lo de los grupos, y nosotros vamos a procurar de que los grupos estén formados antes. Ingresan a la sesión de Zoom y ya pueden ingresar automáticamente a su sala virtual. Y va a haber una sala común para todos donde ustedes pueden ir a hacer preguntas. Y la pregunta que uno tenga algún grupo a lo mejor la tiene otro, por lo tanto, si están ahí en la fila a la espera de la pregunta, posiblemente se las contesten. Cada vez que ustedes terminen su taller y se salgan de su sala virtual, llegan a la reunión principal y ahí pueden decir que terminaron y pueden desconectarse. Así es que espero que vaya funcionando cada vez mejor eso. Lo importante es que tuvieron una experiencia y ya saben de qué se trata y cómo se va a trabajar. Vamos acá, nosotros estamos calibrando que los problemas que tengamos en taller tengan una duración suficiente para que tengan tiempo para hacer su PDF y subirlo. Y siempre van a poder subirlo de tal manera que eh, solamente un integrante del grupo pueda subirlo, así que las cosas que funcionan bien van a mantenerse y las otras vamos a tratar de ir mejorándolas. ¿Ya? Entonces, hoy día, por calendario, y el jueves, tenemos la clase de análisis dimensional. Entonces, hoy vamos a partir con eso. Yo ya les dejé esta clase en formato PDF. Se las dejé en la página web. En la unidad 1 está la clase correspondiente a este tópico. Les voy a presentar. Ah, en esta clase nosotros queremos transmitir lo siguiente. Primero, que ustedes lleguen a determinarse una ecuación tridimensionalmente balanceada. Es muy importante que cada vez que trabajemos en balances durante este semestre, ah, seamos conscientes de que tiene que haber una uniformidad en las dimensiones y en las unidades en las cuales estamos trabajando. Si no, la ecuación no tiene sentido, o el resultado de esa ecuación no va a tener ningún sentido físico, obviamente, ni lógico. Por lo tanto, peras con peras, manzanas con manzanas. Eso es lo típico que uno dice coloquialmente. Y la idea es que practiquemos desde ya, pero no solamente tener una ecuación dimensionalmente balanceada, sino que también tenemos que ver cuando hay ecuaciones con dimensiones y cuando son adimensionales. ¿De acuerdo? Entonces, una imagen vale más que mil palabras, y esa es más o menos la idea que les queremos transmitir. Una suma de peras es distinta a una suma de manzanas porque no son comparables directamente, ¿verdad? Por lo tanto, queremos que esta ecuación sea dimensionalmente homogénea, y para ello, si vamos a sumar dos manzanas, el resultado van a ser dos manzanas. Claramente, o sea, no hay mucho más que explicar al respecto. Eh, lo mismo sucede cuando nosotros planteamos un balance o planteamos cualquier ecuación. Tenemos que preocuparnos que estamos en las mismas dimensiones. Si no, no tiene sentido así como lo vemos aquí gráficamente. Entonces, todos los términos que va a tener una ecuación tienen que tener las mismas dimensiones, como le había dicho, pero nosotros podemos también tener ecuaciones que no tienen dimensiones, que le llamamos adimensionales. Y esas ecuaciones posiblemente vengan de un análisis empírico, o sea, yo obtuve alguna cantidad de datos en un experimento y quiero ajustar una ecuación a esos experimentos. Generalmente ese tipo de ajuste
lo vamos a ver un poquito más en las siguientes clases, pero ese tipo de ajuste nos lleva a parámetros que no tienen sentido físico, solamente nos ayudan a ajustar mucho. O sea, no sé si alguien tiene experiencia en Excel. En Excel tienen las líneas de tendencia que genera automáticamente el software y uno le pone la ecuación que quiera o del tipo que quiera, lineal, logarítmica, exponencial, etcétera, y genera unos parámetros. Pero esos solamente son válidos en el rango que yo tengo datos. ¿Ya? De nuevo, si yo quiero comparar siempre entre una ecuación, entre ecuaciones, entre modelos, entre datos experimentales, tengo que estar comparando con una consistencia en las dimensiones y luego las unidades. Si tengo una dimensión como el largo, al otro lado de la ecuación, o sea, que separe la igualdad, en el lado izquierdo tengo solamente largos, en el lado derecho tengo que tener solamente largos. Luego viene la segunda parte, si están expresados en metros, al otro lado también tengo que tener metros. ¿Se entiende? O sea, es dimensión y luego la unidad. Cuando son adimensionales, yo tengo que preocuparme que cada grupo en sí, que forma un grupo adimensional, también sea consistente en unidades. Y ya los vamos a repasar. Entonces, por lo general, cuando tenemos una ecuación dimensional y es homogénea, vienen de leyes físicas, de constantes, que las constantes que tienen estas ecuaciones son adimensionales, o sea, no tienen ninguna dimensión. Y los términos que tienen tienen las mismas dimensiones entre ellos. Ah, y por lo general, si uno divide por alguno de estos términos, puede formar grupos adimensionales. Pero esas ecuaciones dimensionales homogéneas son las típicas que uno ve en las leyes, como les decía. Pero las otras que son heterogéneas, ecuaciones suelen proceder de estudios experimentales y las constantes sí tienen dimensiones, las que nos ayudan a generar un modelo. Un modelo, lo vamos a ver más en detalle, pero un modelo es una expresión matemática que nos sirve para representar alguna situación física. Eso es todo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, cuando tenemos ecuaciones con dimensiones homogéneas, generalmente vienen de leyes físicas y nosotros vamos a poder transformar esto en una dimensional si nos dividimos por algún valor eh, o alguna dimensión característica que esté en esa ecuación. Cuando tengamos ecuaciones que son heterogéneas, significa que los parámetros que están ahí tienen dimensiones y procede todo esto de un modelo de un estudio experimental. ¿Ya? Vamos a tener esas dos diferencias. Pero siempre tener consistencia de dimensiones en cada una de esas partes. Entonces, por ejemplo, en física, ¿se acuerdan del movimiento? Una partícula que se desplaza a lo largo de una línea recta, aumentando su velocidad a un ritmo constante. Entonces, la posición x en cualquier instante t está dada por la ecuación, la posición inicial, la velocidad por su tiempo y la aceleración por el tiempo cuadrado, con el factor 1, un medio. Entonces, la velocidad en t0 es v sub 0. Y sabemos que puede haber consistencia de unidades o dimensiones porque nosotros ya sabemos un poco de física. Ustedes ya pasaron por física donde vieron esto, el movimiento de cuerpo, y donde en las dimensiones tenemos a un lado x, están dimensiones de largo, x sub 0 en dimensiones de largo, velocidad en largo por tiempo, está multiplicado por un tiempo, y la aceleración largo por tiempo al cuadrado multiplicado por tiempo al cuadrado. Por lo tanto, en todos los términos de esta ecuación están en dimensiones de largo. Entonces está dimensionalmente homogénea. A eso se refiere y no es más que, parece muy simple, el problema es que cuando nos cambian o nos presentan ecuaciones que no estamos familiarizados, tenemos que hacer el chequeo respectivo. ¿Ya? Entonces, parece evidente, pero hay que practicarlo. Entonces, el análisis dimensional es una herramienta que tenemos para que no solamente chequeemos que hay una homogeneidad dimensional, sino que también trabajemos con grupos adimensionales. Los grupos adimensionales son muy usados en ingeniería química, en ingeniería de procesos, y ya vamos a ver de qué se trata. Por lo pronto, el número mínimo de dimensiones a unidades fundamentales, donde todas las otras dimensiones son relativas a ellas, se refiere principalmente a cuáles son las dimensiones básicas y cuáles son las unidades básicas de cada sistema que nosotros utilicemos, ya sea el sistema internacional o el sistema inglés.
pero sí hay dimensiones básicas. Entonces, como aparece ahí, el set de dimensiones básicas puede estar representado por el largo, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la intensidad de luz, cantidad de materia, etcétera. Pero nosotros podemos elegir de todas estas dimensiones básicas, podemos elegir las típicas que nosotros podríamos describir otras variables. Esa es la idea, siempre es describir todas las variables de un problema con variables básicas y que nos lleven a unidades básicas. Fíjense ahí que expresé el largo en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en Kelvin. Se refiere a unidades del sistema internacional, pero de nuevo, no confundamos dimensiones con unidades. La dimensión es largo, la unidad puede ser metros, pies, pulgadas, centímetros, etc. ¿Ya? Entonces, la idea es que tengamos claro cuáles son las dimensiones y nosotros con esas dimensiones podemos hacer homogeneizar nuestras variables a esas dimensiones. Luego le ponemos unidades, pero lo importante primero son las dimensiones. Entonces, hoy día vamos a ver dos métodos de análisis dimensional que nos van a permitir generar grupos adimensionales y que para ello necesitamos saber bien de qué dimensiones estamos hablando y luego, si estamos asociando las unidades, el manejo de unidades. Por eso yo la primera clase, o la segunda más bien, donde vimos las definiciones y presentamos los sistemas de unidades, más que saberse de memoria eso, lo importante es saber usarlo. Y esta es una aplicación directa de saber utilizar unidades, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos métodos de análisis dimensional. Uno se llama de Rayleigh y el otro es el teorema Pi de Buckingham. ¿De acuerdo? Entonces, los ejemplos que les voy a dar son típicos de ingeniería de procesos y posiblemente a algunos o alguna de ustedes no va a entender inmediatamente de qué se trata. Así que pregunten, ya sea por el chat o a voz alta, para que, para que quede claro alguna situación que a lo mejor en este momento no les va a ser familiar, para nada. Pero, por ejemplo, aquí les presento una situación típica en ingeniería de procesos. No solamente nosotros estudiamos esto, sino que hay otra especialidad de ingeniería que estudia cómo fluye un fluido o escurre un fluido a través de una situación de confinamiento, digámoslo así, en este caso una tubería. El fluido va por dentro de una tubería y típicamente en un proceso es la forma como se transportan los fluidos entre un proceso y otro, entre un equipo y otro, etc. Entonces, el problema o la situación se plantea de la siguiente manera. Este fluido va por una tubería, se está estudiando experimentalmente y se determinó qué es lo que o cuáles son las variables que determinan este proceso. O sea, cuáles son las variables relevantes que yo tengo que saber para poder estudiar y generar un modelo o algún grupo dimensional o adimensional que me podría ayudar a estudiar y entender mejor. Recuerden que todo lo que se refiere a modelos finalmente nos ayuda a entender qué está sucediendo en la naturaleza. Nosotros hacemos una abstracción de la realidad y con eso tratamos de entender. Entonces, para entender necesitamos ciertas variables básicas. Y en este caso, se las voy a nombrar. Tenemos que la velocidad es relevante cuando un fluido va dentro de una tubería, la velocidad del fluido, la presión y más bien la caída de presión. La presión es la variable única, pero la caída de presión, ¿qué significa eso? Diferencia de presión en una tubería, en el flujo de un fluido en una tubería, antes, en punto inicial y en punto final. Antes y después, por decirlo así, para que se acuerden. Entonces, a ver cómo anda la lógica. Una pregunta abierta para ustedes. Si yo tengo una presión 1, presión 1 en un punto de un fluido y ese fluido avanza una cierta distancia en una tubería, la presión medida más allá, luego que avanzó el fluido, ¿es mayor o menor a la presión 1? ¿Se entiende la pregunta? Debería ser mayor. ¿Tú crees que la presión 2 más allá es mayor? Ah, no, 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 la presión menos la velocidad Ya, mayor.
La velocidad es otra, vamos a ver de qué se trata, pero la presión, bien, tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, voy a ver el chat también que habían respondido, bien, menor, porque el fluido, al ir dentro de una tubería, va rozando con las paredes de la tubería. Por lo tanto, se va perdiendo energía. Y esa pérdida de energía nosotros la estudiamos como una caída de presión. ¿De acuerdo? O sea, la presión se modifica, va disminuyendo a medida que avanza. Y todos ustedes lo van a estudiar en el curso de mecánica de fluidos o mecánica de sistemas fluidos. De ahí viene el estudio de cómo escurren los fluidos, de la mecánica de fluidos. Pero acá solamente nos vamos a dedicar a lo que tiene que ver con dimensiones y unidades, y yo le estoy tratando de poner un contexto para ver, para que le haya sentido físico a esto. Luego está la densidad y la viscosidad del fluido, que son los parámetros, perdón, las propiedades físicas, en el caso de la densidad, y la propiedad de transporte, viscosidad. Viscosidad eh, depende del tipo de fluido, etcétera, pero la viscosidad es que tanto cuesta que un fluido escurra, ¿de acuerdo? No confundir con densidad. El diámetro de la tubería es importante en el análisis, el largo de la tubería y la rugosidad de la tubería. ¿Alguien sabe lo que es la rugosidad de una tubería? ¿Roce? O sea, es una consecuencia de la rugosidad, que el roce sea mayor. Pero la rugosidad es algo físico de la tubería. El relieve que tienen las paredes. Claro, por ahí va. Entonces, la pared interna de la tubería, entre más lisa, menos resistencia al movimiento le opone al fluido. Pero hay tuberías con ciertos materiales que son más rugosas, o sea, digamos, son más ásperas o su superficie es menos lisa, y eso va a oponer una resistencia al movimiento mayor. Entonces, entre más rugosa la tubería, más pérdida de energía por roce tiene el fluido cuando avanza en la tubería. Cuanto más lisa, menos de esa pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas variables son súper relevantes para establecer cómo ese fluido va dentro de una tubería. Entonces, ahí están todas las variables. Este método de Rayleigh, ¿qué es lo que dice? Nosotros tenemos primero acá un símbolo para cada una de esas variables y le asignamos una letra en orden alfabético, que esto es arbitrario. El orden es arbitrario. Entonces tenemos velocidad, presión, densidad, viscosidad, diámetro, largo y rugosidad. Cada uno de esos tiene una letra. En general, la letra epsilon, dependiendo del área que estemos, incluso dentro de ingeniería de proceso o ingeniería química, va a significar distintas cosas. Si nos salimos de las ingenierías también significan otras cosas el epsilon, pero en este caso es rugosidad. L largo, el diámetro de sub 0, mu, la viscosidad, ρ la densidad, P la presión y V la velocidad. ¿De acuerdo? En unidades de sistema internacional, que estamos un poquito más familiarizados, la velocidad metros por segundo a la menos 1, la presión es newton por metros a la menos 2, o sea, unidad de fuerza dividido por área, y si lo expresamos en las unidades básicas del sistema internacional, nos queda kilogramos, metro a la menos 1, segundo a la menos 2. ¿Ya? Bien, luego tenemos la densidad con kilogramos por metro a la menos 3, viscosidad kilogramos, metro a la menos 1, segundo a menos 1, y todos los demás con metros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Generalmente es más fácil pensarlo en unidades porque las conocemos y las usamos más, pero queremos expresar esto en dimensiones. Entonces, la primera dimensión es largo, la letra L mayúscula, y el θ mayúscula nosotros lo vamos a llamar tiempo. M de masa, y ya como lo dije antes, la temperatura. Aquí estamos suponiendo que la temperatura no afecta. Entonces le llamamos que es un proceso isotérmico, de igual temperatura, no, la temperatura no es un factor. ¿Qué queríamos hacer con esto? Vamos a tratar de encontrar un grupo que no necesariamente va a tener todas estas variables, pero que tenga algunas de estas variables cuya dimensión sea cero, o sea, sean adimensionales. Yo lo junto todo esto y formo grupos adimensionales. ¿Y cómo logro eso? Para eso sirve este exponente que está acá, asignado exponente. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Primero, se agrupan todas las variables involucradas con un exponente a determinar.
cuyo producto es igual a una constante. ¿Por qué constante? Porque las constantes no tienen dimensiones, es un número solamente, ¿ya? Y es una constante cualquiera. Se sustituyen las dimensiones para cada variable. Si se fijan, ¿se acuerdan que la velocidad era largo por tiempo a la -1? Y esto queda con un exponente a, que la letra a está con la variable velocidad. Y así sucesivamente, todas las variables que nosotros estamos estudiando en este proceso, tenemos una dimensión y está elevado a un exponente. ¿De acuerdo? Esa constante no tiene dimensiones. 3, se forma un sistema de ecuaciones donde cada ecuación representa una dimensión y se iguala a la dimensión de la variable del lado derecho. Por ejemplo, largo, tenemos largo en la velocidad, tenemos largo en la presión, tenemos largo en la densidad, largo en realidad tenemos largo en todas las variables, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que el largo está elevado a, el largo en la segunda variable es menos 1 por b, o sea, menos b, menos 13 y así sucesivamente. Entonces, todo lo que tenga que ver con dimensión de largo se forma una ecuación. Y es igual a 0 porque al lado tenemos una constante, o sea, no tiene Profe, dimensiones. Dígame. ¿y siempre va a ser una constante? O sea, yo puedo elegir que sea algo con dimensión. Perfecto, súper, súper, súper buena y atingente tu pregunta. Puede ser con dimensión. A veces hay una variable que se expresa en otra, te lo dicen explícitamente. Esta variable es la de interés. Entonces, si tú pones al este lado, en vez de una constante, puedes colocar una variable, ahora ya no va a ser 0 acá, sino que va a ser el número de la dimensión de cada dimensión. Por ejemplo, si tuviéramos velocidad al otro lado, si pasáramos la velocidad en vez de la constante, tendríamos que todos los largos, el a ya no existiría, todos los largos serían igual a 1, porque la dimensión de la velocidad es 1. Si tuviéramos, y en ese caso el tiempo, sería menos 1 el valor que aparecería acá, en vez de 0. Así que sí se puede expresar una variable en función de todas las demás. ¿Ya? Lo vamos a ¿Y practicar. cómo vamos a saber cuándo es eso y cuándo nos conviene dejarlo en constante? Um, Cuando tú necesitas determinar una variable en función de variables más básicas. Mira, todas estas son variables operacionales que tú puedes medir, ¿no es cierto? Mira, la velocidad se puede medir, la presión se puede medir, digamos con instrumentos. ¿Ya? La densidad y la viscosidad son propiedades de cada fluido, ¿ya? Que lo definen. El diámetro, el largo y la rugosidad también se pueden medir con un instrumento, una regla, un pie de metro, lo que sea. Por lo tanto, cada vez que tengamos estas variables que se pueden medir con algún instrumento, esas son variables que, entre comillas, van a definir otras que son más complejas. Por ejemplo, un coeficiente de transferencia de materia. Eso existe, o un coeficiente de transferencia de calor. Depende de todas estas variables. Entonces, cuando son variables que son derivadas de otras, esas generalmente necesitamos saber cómo dependen de las variables básicas. Y ahí cuando las colocamos aquí, en vez de una constante, colocamos esa variable ahí. Lo vamos a practicar. Lamentablemente no hay una regla, así como yo les digo, así tiene que ser. Y en realidad nosotros podemos ajustarlo como queramos siempre. O sea, si tú quieres forzar que la situación sea una constante, siempre la puedes hacer. Si quieres poner una variable con dimensiones en vez de una constante, también lo puedes hacer. Lo importante y lo que nunca tiene que fallar son este sistema de ecuaciones, que la igualdad de dimensiones esté a ambos lados. Entonces, si en vez de una constante hay algo que tiene dimensiones, ok, todas las dimensiones del lado izquierdo tienen que ser iguales a las dimensiones del lado derecho. ¿Y por qué se hace con el exponente? Porque finalmente el exponente me va a definir cómo voy a poder agrupar todo esto. ¿Ya? ¿Contesta Gracias, tu pregunta? profe. Ya, súper. Sí, Profe, perfecto. Dígame. em, acá por constante se refiere a, no se refiere a un coeficiente, ¿verdad? Son distintos. No, no, me refiero solamente a que hay algo que no tiene dimensiones y por eso es igual a 0. Nada más que eso. Ah, ok. Entonces, para la masa, la misma situación. Tenemos que la masa tiene un exponente 1 y está el exponente b, por lo tanto queda b más c más d, que es igual a 0, y el tiempo finalmente también tiene su ecuación. Si se fijan, tenemos más variables que ecuaciones, por lo tanto vamos a tener que poner una variable en función de otra.
sea, una incógnita en función de otra. No vamos a encontrar un valor fijo para alguna. Entonces, nosotros, y aquí viene la parte que genera más trabajo, tenemos que despejar A, por ejemplo, en función de B y D, C en función de B y D, y todo lo que está arriba en función de B y D, para que nos queden la menor cantidad de exponentes en función de los otros exponentes, si se quiere entender de esa manera. ¿Qué logramos con eso? Que si A, por ejemplo, es igual a B, voy a quedar con B acá, y voy a poder agrupar todo esto, y me va a decir, mira, estas variables tienen que ir juntas para formar un grupo adimensional. ¿Cómo se ve eso en el desarrollo? Vamos a resolver. Ahí, por ejemplo, como les dije, A lo puse en función de B y D, C en función de B y D, E en función de las otras variables, como se pudo. Pueden chequear ese despeje. ¿Qué significa eso? Cada variable ahora yo lo voy a poder expresar. A está expresado ahí entre B y D. B es una de las independientes que elegí. La forma como uno despeja es arbitraria. Ustedes van a despejar como quieran. Lamentablemente, no todos van a llegar al mismo resultado. Pueden llegar a un grupo que no tenga dimensiones, pero puede ser un poco distinto a si uno elige despejar en forma distinta en ese sistema. Pero lo importante es que lleguen a un grupo adimensional. Entonces, ahí arreglé de tal manera que he reemplazado A, C y E en función de las otras exponentes. ¿Y qué nos queda? Y yo agrupo ahora por exponente. ¿Se fijan? Esa es una metodología que ustedes incluso lo podrían hacer al ojo. A ver, juntemos esta con esta, a ver. Pero esa forma, prueba y error, obviamente nos genera una situación que tenemos que estar quizás mucho tiempo tratando de, entre comillas, apuntarle a lo que es correcto. Esto es una metodología consistente que nos ayuda a llegar a estos grupos adimensionales. Fíjense, no sé si a priori uno supiera que si tenemos la presión dividida por la velocidad al cuadrado y ρ, tendríamos un grupo adimensional. Ustedes pueden chequear la unidad de esto y les va a dar adimensional. Luego, mu, velocidad ρ v, también es un grupo adimensional. El largo partido por el diámetro es un grupo adimensional y la rugosidad partida por el diámetro es un grupo adimensional. Típicamente ustedes van a encontrar expresiones en la literatura para estudiar el flujo de un fluido dentro de una tubería, donde es muy relevante la relación del largo de la tubería respecto al diámetro, y es muy relevante la relación del diámetro respecto a la rugosidad, o la rugosidad respecto al diámetro, como quieran. Lo van a estudiar más adelante, pero esos dos grupos dimensionales, a pesar que se ven muy simples, son súper relevantes. Y los otros no los conocen ustedes, pero yo les voy a nombrar. Uno se llama un número de Euler, y el otro, el que está acá, n sub r, es número de Reynolds. Y el número de Reynolds es muy importante y es el primero que les presento en este curso. Quizás vamos a hablar de algún otro, pero se los presento porque lo van a usar mucho durante la carrera. O sea, el número de Reynolds es uno de los más importantes, porque nos define el tipo de régimen que nosotros vemos en una tubería. Nos define una región donde se le llama régimen laminar o régimen turbulento. Laminar significa que nuestro fluido tiene líneas de corriente suaves, no hay mezcla entre las líneas de corriente. Digamos, se ve que está calmo, por decirlo. Generalmente está asociado a que el fluido es muy viscoso o que la velocidad es muy baja. Pero cuando la velocidad es muy alta y la viscosidad es baja, se forman vórtices, remolinos, y es bien caótico el movimiento, ahí decimos que es turbulento. ¿Ya? Pero eso no lo definimos al ojo, no decimos, miren, este régimen es turbulento, este régimen es laminar. No, lo decidimos con el número de Reynolds. Lo tenemos que calcular y nos dicen, si usted tiene un número de Reynolds menor a 2100 aproximadamente, usted tiene un régimen laminar. Si tiene entre 2100 y 4000, tiene un régimen de transición, y si tiene más de 4000 el valor de Reynolds, usted tiene un régimen turbulento. Para eso uno analiza esto, porque dependiendo si es régimen laminar o turbulento, nosotros tenemos distintas formas de enfrentar un problema. ¿Se entiende? Entonces, la utilidad de tener grupos adimensionales no solamente es generarlo ahí para una ecuación porque sí, sino que va a tener una utilidad física. Y resulta que
la utilidad física no solamente tiene que ver con el número que nos da, nos define una frontera, un límite para una condición de flujo, como les decía, laminar o turbulento. También tiene una definición física. Y el número de Reynolds aquí en verdad es Reynolds a la menos 1, porque el Reynolds es velocidad ρ d partido por viscosidad. Aquí debería haber aparecido, lo voy a corregir. Número de Reynolds a la menos 1, que está acá. Número de Reynolds significa la razón entre las fuerzas, de inercia dividido por las fuerzas viscosas. Entonces, si el número es muy grande, las fuerzas de inercia asociadas a la velocidad son muy grandes respecto a las fuerzas viscosas asociadas a la viscosidad. Si es muy pequeño Reynolds, las fuerzas viscosas proporcionalmente son mayores. Por lo tanto, se dice que está en régimen laminar. Entonces, cada número dimensional que aparezca tiene un significado físico en nuestro análisis. Por eso es importante que nosotros desde ya no solamente practiquemos la homogeneidad dimensional y luego la de unidades, sino que vayamos entendiendo que estos grupos dimensionales tienen sentido físico y nos ayudan a entender mejor las situaciones. Cuando yo sé que algo tiene el fenómeno es por el motivo A o el motivo B, bueno, siempre va a haber un número dimensional que nos va a decir, si este número dimensional tiene tal valor o desde mayor o menor a un valor, yo voy a decir, mire, el fenómeno se estudia de esta manera. Siempre nos va a ayudar a entender la naturaleza finalmente. Para ello, vamos piano a piano. Este es el primer número adimensional que les presentamos. El de Euler es un poquito más rebuscado, aparece aquí en el análisis, no hay problema, pero el de Reynolds es el más importante en las primeras partes de la formación de ingeniería de procesos. ¿Y cómo lo encontramos? Con esta metodología de Rayleigh. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, sigamos avanzando. La segunda metodología para obtener exactamente lo mismo, y ustedes después usan la que les más acomode. A ver, aquí no es que una metodología esté mejor que la otra, significa son formas de llegar a un resultado similar por un camino distinto. A veces va a servir hacerlo por el método Rayleigh, a veces el teorema Peake de Buckingham va a ser mucho mejor. Y el teorema Peake de Buckingham tiene la particularidad que de alguna u otra manera podemos establecer cuántos grupos dimensionales vamos a encontrar antes de hacer el sistema de ecuaciones. Esa es la única ventaja. ¿Cómo se hace eso? Mire, primero se establece un grupo de dimensionales obtenidos, K, el cual es la diferencia entre el número de variables identificadas y el número de dimensiones. Por ejemplo, ahí está la expresión. Entonces, cuando son bueno, ahí hay una restricción que son sistemas geométricamente similares. La tubería funciona perfecto. Miren, hay una explicación acá, pero en el ejemplo pasado, permiso, voy a retroceder. Aquí está. Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables. ¿Cuántas dimensiones hay involucradas entre esas 7 variables? ¿Alguien me puede decir eso? Ahí estoy recibiendo en el chat. 3, perfecto. Entonces, 7 variables y 3. Según el teorema de Buckingham, K, el grupo de dimensionales que yo puedo formar son 7 variables menos J dimensiones, o sea, 4. ¿Qué me está diciendo esto? Que yo, antes de hacer cualquier cálculo o cualquier sistema de ecuación, yo sé que necesito encontrar 4, o al menos voy a tener 4 grupos adimensionales que describan el proceso. Y esencialmente son los 4 grupos que encontramos acá. ¿Se dan cuenta? Antes de hacer el método de Rayleigh no teníamos idea que íbamos a encontrar 4 grupos adimensionales. Los encontramos. Pero el de Buckingham, por la forma que está expresada esa ecuación de K igual N menos J, nos está diciendo antes, son 4 los grupos que usted tiene que encontrar. ¿Ya? Eso está bien y nos ayuda a acotar el problema. Aquí está una forma, digamos, notación general para poder determinar los grupos adimensionales. Entonces, las primeras definiciones dicen que los Q sub 1 hasta los Q sub n son n variables identificadas para el análisis, y los pi, que serían nuestros grupos adimensionales, en función de estos Q. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener, en este caso, 4 funciones pi para el problema de la tubería, porque está predicho
por esa K igual N menos J, 7 variables menos 3 dimensiones, tengo 4 grupos adimensionales, por lo tanto tengo 4 funciones pi. Por eso se llama el teorema pi de Buckingham. Entonces cada grupo adimensional va a ser este pi igual a la variable elevado a algún exponente y no cambia mucho a lo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Esta es la notación general, espero que no se enreden, pero sí es importante que sepan que esos pi son los grupos adimensionales. Y obviamente estos exponentes que están acá permiten que al mezclar estas variables yo pueda tener un grupo adimensional. La restricción en esta metodología es que yo tengo que elegir un grupo de variables base. ¿Qué significa un grupo de variables base? Aquellas variables que tengan todas las dimensiones del problema. Fíjense, si me permiten voy a volver, ya aparece más adelante el ejemplo, pero antes de presentárselo. Fíjense acá que la velocidad tiene solamente 2 dimensiones dentro del problema y son 3 dimensiones en total. Entonces la velocidad no puede ser una variable base en el teorema de Buckingham. La presión sí, porque tiene las 3 dimensiones. Fíjense, tiene la masa, el largo y el tiempo. Lo mismo que la viscosidad, también tiene la masa, el largo y el tiempo. Por lo tanto, sí o sí, la presión y la viscosidad van a ser variables base. Ahora podemos elegir, recuerden que son 4 grupos, ¿ya? Entonces vamos a elegir 3 variables base y después ir agregándole la otra variable que sería, por ejemplo, elijamos como base la presión, la viscosidad y la densidad. Entonces, la función pi va a ser esas 3 variables agregándole la velocidad. La segunda variable pi, función pi, va a ser esas 3 variables base agregándole en este caso el diámetro. La tercera va a ser esas 3 variables más el largo, disculpen, y las 3 variables bases con la rugosidad sería el cuarto pi. De eso se trata y cómo se van formando estos pi, que es lo que quiere transmitir esta notación. Entonces, más formalmente, aquí tenemos nuestras variables. Si se fijan, para cada grupo pi se eligen las variables que en su conjunto contengan todas las dimensiones fundamentales. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que he elegido acá? La velocidad, ρ y mu, esas 3 variables ya contienen todas las dimensiones. La velocidad tiene el largo del tiempo, ρ y mu tienen la masa también. Por lo tanto, esas 3 bases tienen todas las dimensiones del problema. Agrego presión para el primer grupo adimensional. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer yo? Que en esta función pi1 voy a tener que determinar cómo mezclo estas variables de tal manera que me den un grupo adimensional. Luego, la segunda función pi, en vez de la presión, ahora tengo el diámetro, luego el largo y luego la rugosidad. Entonces, cada una de estas funciones pi también tengo que encontrar que sea un grupo adimensional. ¿Ya? Y eso es lo que les decía. Previamente yo sé que son 4 funciones pi. ¿Ya? Caso de la función pi1, y ahora viene lo mismo que antes. Muy parecido. Cada variable tiene un exponente y se tiene que igualar a algo adimensional. Entonces, todos los largos me da 0. Las masas tienen que ser sumar esos exponentes que me den 0 para que sea adimensional, y lo mismo que en el tiempo. De tal manera que, fíjense, en el análisis de esta primera sistema de ecuaciones me da que C es 0. ¿Qué significa? Que la variable, que en este caso sería la viscosidad, no participa en esta función pi para que me dé números adimensionales. Y pi1 va a ser de esta manera, y aquí tengo el número de Euler. ¿Se fijan? Apareció el mismo número que teníamos en el método de Rayleigh, pero ahora como un grupo aparte, que sería la función pi1, el número de Euler. Cuando vamos a la segunda función pi, nos aparece el Reynolds, y aquí sí está bien puesto, a la menos d. Es un número, el Reynolds a la menos c debería ser, ¿no es cierto? También hay un error ahí, yo lo corrijo inmediatamente después de la clase. Elizabeth me pregunta por qué digo 3 variables bases. Porque esas 3 variables, voy a volver acá, me permiten
este grupo me permite tener todas las dimensiones del problema. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que yo elijo esas variables que me permitan generar esas tres funciones pi, porque miren, yo las podría combinar como quisiera, pero va a ser casi imposible generar número adimensional si yo hubiera elegido variables que no contengan las tres dimensiones. Por ejemplo, si yo elijo, fíjense, velocidad, diámetro, largo y rugosidad, tengo largo y tiempo. Y por ninguna parte, ¿qué significaría eso? Fundamentalmente que me van a dar razones entre estos tres nomás. Miren. No, ese es un ejemplo muy bonito que viene después. Profe, y siempre los pi tienen que ser 4, o sea, tengo que elegir 4, no sé, Cuatro funciones velocidad. pi, Claro. sí, porque te lo da esto. O Recuerda. sea, no, dentro de cada pi. No, porque depende de cuántas variables tenga. Puedes tener un problema que tenga 20 variables y son todos con 3 dimensiones y te van a aparecer 18 funciones pi. Entonces, con 18 funciones pi, posiblemente tienes que ver cuál de esas variables contengan todos. Mira, fíjate, aquí tienes solamente 2 variables que contienen todas las dimensiones. Vas a elegir una tercera. Si quieres, cambia todos, pero acuérdate que vas a formar 4 grupos. Nada más No, que sí, eso. eso lo entiendo, pero por ejemplo, ya, después nosotros dijimos que la viscosidad no afectaba. Entonces, ¿qué pasa si no lo hubiera puesto de principio y hubiera puesto solo velocidad, presión Ok, y densidad? pues se puede. Mira, si tú hubieras puesto presión, mu hubiera aparecido en un solo grupo. Mm, ¿Ya? Entonces, por ya. eso les digo que lamentablemente en la elección, que es libre, es arbitrario la elección de estas unidades, estas variables que tengan todas las dimensiones, van a generar o no los números dimensionales que yo quiero. A ver, tu análisis desde el punto de vista de dimensional y de unidades puede estar perfecto, pero a lo mejor alguna persona va a encontrar el número dimensional que sirve y alguna otra persona va a encontrar un grupo dimensional que a lo mejor no tiene sentido físico. Es la única eh, implicancia que tiene de elegir una variable u otra. De hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio, yo se los presento acá, de hecho les pido que vean ustedes por su cuenta qué pasa con pi3 y pi4, elijan otras variables bases, pero tienen que contener todo, o sea, cada vez que elijan, no puede faltar la presión o la viscosidad, ¿se entiende? Porque esos tienen todas las dimensiones. Y después van variando la última, valga la redundancia, la última variable. Entonces, en vez de elegir velocidad, ρ y mu, pueden elegir, recuerden, tiene que estar la presión o tiene que estar la viscosidad, ¿ya? Dentro de la variable base, para que estén todas las dimensiones, porque si no están todas las dimensiones, no funciona el método. Entonces, en vez de ser en vez de ser la velocidad, la viscosidad y perdón, la densidad y la viscosidad, ustedes pueden elegir otras variables. Les propongo, si alguien quiere volver a analizar esto, que esté la presión, la, la velocidad y la densidad. Entonces, mu lo dejan por fuera. Entonces, va a haber un grupo que debe tener la viscosidad y hay otros grupos que no van a tener la viscosidad. Entonces, va a tener un grupo pi1 la viscosidad, el otro va a tener de nuevo el diámetro, el largo y epsilon. Y van a ver si van a llegar a los mismos grupos dimensionales. Lo importante es que bajo la elección que yo hice aquí de las variables pi, nos dio justo los dos números dimensionales que también nos dieron por el método de Rayleigh. Lo vamos a practicar en la próxima clase. En la próxima clase lo único que vamos a hacer problemas que se refieren a esto. ¿De acuerdo? La próxima clase, no hay más teoría detrás de esto, lo que hay práctica. Entonces, la próxima clase vamos a practicar. Les voy a proponer 2 o 3 ejercicios porque los vamos a ir desarrollando. Yo tengo un cuaderno virtual que les voy proyectando y les vamos a ir haciendo juntos, de tal manera que ustedes, entre comillas, suelten la mano con estas 2 metodologías. O hacer un problema bajo las 2 metodologías y ustedes van a comparar inmediatamente cuál es la que les acomoda más. Lo importante es llegar a los valores que corresponden. Profe, Entonces, ¿sí? una cosita no me quedó claro del anterior. Ya, de inmediato voy al anterior. ¿Sí?
que usted usó en todos los pi la velocidad y la densidad, pero ambas no tienen todos las dimensiones, o sea, por sí solas. Entonces hay que elegir las que en conjunto me den todas las dimensiones. Sí, sí, y eso te lo da el número de fíjense, el número de dimensiones del problema son 3, por lo tanto son 3 variables bases que tengo que usar. El conjunto de las 3 es la que me tienen que dar todas las dimensiones, no necesariamente una sola. Por eso la elección es arbitraria, siempre y cuando ustedes consideren que es todo su grupo de variables, las 3 en este caso, tengan todas las dimensiones. ¿De acuerdo? O sea, podría haber elegido presión, viscosidad y diámetro porque en sí me Exacto, importa que no tenga las otras dos. así es, así es. Ya. Ya, así es. Y ha dado la situación de la elección de esas variables bases que tienen en su conjunto, tienen todas las dimensiones, que dan un grupo dimensional distinto que otra persona que eligió otras variables bases. ¿Ya? Puede suceder. Si está consistente el análisis, está todo bien. Por ahora, para usted está todo bien. Lo que pasa es que cuando uno realmente quiere llegar a un grupo dimensional que esté definido y tenga una definición propiamente tal, va a ser interesante buscar la manera de llegar a esos números. Pero en este caso, lo único yo quiero que ustedes practiquen con esto, la consistencia de dimensiones, luego la consistencia de unidades, y para ello, llegar a algún número dimensional. Si llegamos a un número dimensional como el que está acá, que es el Euler, y sobre todo el Reynolds, yo les presento un número dimensional y empiezan a conocerlo desde ya. A lo mejor no lo vamos a usar en este curso, cómo se debería usar un número dimensional, pero sí ya lo van a empezar a conocer y saben su definición. Y el primero que conoce es el número Reynolds, que es, en este caso está el recíproco del Reynolds, y significa físicamente la razón entre las fuerzas de inercia dividido por las fuerzas viscosas. Las viscosas están expresadas por mu. Recuerden que aquí está, ese es el Reynolds a la menos 1, lo que aparece acá. Reynolds es velocidad por ρ por diámetro dividido por mu. ¿Ya? Les voy a dejar una tarea, porque mire, después vienen los ejemplos. Acá están los ejemplos que yo en la próxima clase sí los vamos a desarrollar. Y porque ahora vamos a pasar al Kahoot, para que repasemos también lo de unidades y dimensiones. Bueno, tienen una pequeña tarea ahí que ustedes vean por su cuenta el pi 3 y el pi 4, si llegan a las mismas que llegamos con el método de Rayleigh. Y que alguien busque algún número dimensional relevante y explique de qué se trata. ¿Ya? En la próxima clase voy a preguntar al principio, ¿alguien encontró algún número dimensional que nos diga cómo se define y qué significa físicamente? Eso es todo. A ver si se encuentran algún número interesante. Yo les voy a mostrar algunos números dimensionales en la próxima clase también, para que los vayan conociendo. De nuevo, estos números dimensionales nos sirven para estudiar y para establecer ciertos fenómenos dentro de un proceso. Los van a ver consistentemente desde mecánica de fluidos en adelante. Tengo una pregunta en el chat. Ok, ya entendió la persona. Ya, súper bien. Entonces, ahora vamos a pasarnos al Kahoot, que es relativamente, no es tan largo, pero recuerden, el Kahoot es una oportunidad no solamente de repasar cosas, también es una oportunidad para aprender nuevas cosas, porque yo voy a explicar, si alguien tiene una duda, siempre aparecen cosas interesantes que discutir. Así es que preparen digamos, su móvil. Yo creo que casi todos con el celular van contestando esto. Yo tengo que tener abierto esto, sí. De inmediatamente les voy a compartir que estoy abriendo el juego, lo estoy habilitando para que inmediatamente les aparezca el pin. Ya. Ahí tienen el pin del juego de hoy. Se los voy a copiar en el chat.
Quedan unas pocas personas para que se conecten. Vamos a esperar un minuto más para empezar. Quedan 5 personas. Bueno, voy a empezar ya el juego. Recuerden, las personas que no alcanzan a conectarse al principio pueden hacerlo durante o pueden ir viendo. Mira, quedan 3 personas nomás. Entonces, vamos a comenzar. Atentas y atentos, ¿ya? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Todo clarito. Vamos a la segunda. Está el ranking. Bien, la mayoría contestó correctamente. Claro, un número adimensional se caracteriza por no tener dimensiones, ¿ya? Solamente es un número, pero detrás hay un significado físico. Así que esa es la interesante de los números adimensionales. Vamos a la siguiente. Doble. Ya. Yo sabía que esta pregunta podía tener distintos tipos de respuestas. Así que, miren, vamos a ver algo. Si me permiten, voy a compartir por primera vez el cuaderno virtual. ¿Lo ven? Entonces, yo voy a hacer anotaciones acá y cada vez que yo haga anotaciones, los voy a ir compartiendo con ustedes como un archivo PDF en la página aula del curso, ¿ya? Entonces nos preguntaban de
la pregunta era cuál de estas opciones no tenía unidades. Y la primera opción, la opción roja, voy a poner en realidad 1, ahí, decía Newton partido por Pascal. Newton, a su vez, fuerza, masa por aceleración. Entonces, pongámoslo en las unidades básicas. Masa por aceleración, metros, segundo a la menos 2. Y Pascal es fuerza por unidad de área. O sea, fuerza por unidad de área. Se simplifican y nos queda metros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Entonces esto no era dimensional. Muchos contestaron la alternativa roja, que era Newton partido por Pascal. Esa no era dimensional. La segunda alternativa que aparecía ahí era metros, segundos, feet a la menos 1, grados Celsius a la menos 1. Independientemente de que tengamos unidad de sistema internacional como metros segundo y unidades inglesas como pies, son unidades que tienen que ver con, en este caso, las dimensiones, largo en metro y en feet, se pueden cancelar, se pueden simplificar y queda un número. El número es adimensional, así es que, pero claramente en la unidad de tiempo no se puede simplificar con la unidad de, aquí tenemos metro con feet, se pueden simplificar de alguna manera y queda un número adimensional, pero segundos con temperatura no tiene nada que ver. Entonces, esta tampoco era la opción. Vamos a ir, la 3 me la voy a saltar porque es la correcta, en la final. La otra era Kelvin, metro, segundo, feet a la menos 1. Nuevamente, como les había puesto antes, las unidades de largo se podrían simplificar y quedamos solamente un número adimensional, pero no tiene nada que ver ahí con temperatura con tiempo. Entonces esto tampoco. En cambio, Joule, unidad de energía, decía metro a la menos 1 y G es la aceleración de la gravedad. Joule, a su vez, es fuerza por unidad de largo. ¿No es cierto? Entonces sería Newton, metro a la menos 1. Me falta algo en la... ¿Me falta algo aquí o no? Era fuerza por desplazamiento a la velocidad. Miren, fíjate. Qué bueno que pasó esto. Hay que chequear todas las unidades. ¿Qué pasa con G? Newton, a su vez, es kilogramos. Esto está a la menos 1. Kilogramos, metros, segundo a la menos 2, por kilogramos, metros, segundo a la menos 2. Disculpen que lo estoy escribiendo rápido, por eso sale la letra más o menos nomás. A la menos 1. Y aquí lo voy a poner, se cancela esto con esto. Y queda adimensional. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, faltaba la masa, claramente. Aquí debería haber puesto la masa. Está bien. La voy a corregir, pero ahí está correctamente. Entonces, si esto fuera competencia, que anula esta pregunta porque aquí es ninguna de las anteriores. ¿No es cierto? Aquí faltaba 1 kilogramo. En realidad, el kilogramo que faltaba debe haber sido kilogramo a la más 1. Para que se haya simplificado. ¿Ya? Entonces, sigamos. Voy a volver al juego. ¿Está viendo el juego ahora? Nuevamente. Así va el ranking.
Siguiente. Bien, la mayoría contestó falso, correcto, porque la dimensión en sí, la temperatura es una dimensión, Kelvin es la unidad a la cual se puede expresar esta dimensión. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente. Creo que ahora viene la pregunta de trivia. No sé si todos van a ser capaces de contestar esto, pero... Ya. Esta pregunta fue sugerida por el ayudante. Yo no soy muy... Nunca fui muy bueno para jugar en computador. Pero sí me hace estudiar. Pues entonces, Valorant tiene, en realidad, son 12 agentes. Estos agentes representan a gente de distintas partes del mundo y este es un juego en primera persona donde van haciendo misiones, etcétera. Si alguno de ustedes lo juega, súper. Pero... mi Valorant. Yo no juego Valorant, pero sí como les digo, cada vez que aparece algo que no conozco, lo investigo un poquitito. Pero esto claramente viene del lado de los ayudantes. Esa es una pregunta sugerida por los ayudantes. Cuando sacan preguntas de música, ahí el profe sí la hizo completamente. El próximo Kahoot viene una pregunta de música, de trivia. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esa no tenía puntaje, son preguntas así para distender un ratito ahí. Lo dije en clase. Ok, muy bien, la mayoría respondió. El número de Reynolds representa, y es como su definición, pero realmente eso es lo que un número dimensional es. Representa algo, una situación física. La relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Perfecto. Eso es lo que representa el número de Reynolds. ¿Ya? Entonces, el número, el valor del número de Reynolds va a definir un tipo de régimen y finalmente va a decir, mire, las fuerzas inerciales son proporcionalmente mayores a las fuerzas viscosas, son más importantes en el proceso, o al revés, las fuerzas viscosas son más importantes que las fuerzas inerciales, ¿ya? Ese tipo de cosas son las que uno analiza con los números adimensionales. Vamos a la siguiente pregunta. Ok, qué bueno que varios de ustedes pudieron leerlo. Los invito a que lo lean. Es muy interesante darse cuenta de algunas cosas que uno hacía erróneamente o algunas cosas que no tenía idea de cómo se hacían, ¿ya? Entonces, sobre todo, no necesitan leerse el documento completo, el más largo, pero sí pueden leerse el documento que es un brochure, creo que se dice, que dice de esa manera, pero es el resumen.
y eso va a ser suficiente para que ustedes se enteren de ciertas cosas que estaban haciendo incorrectamente, ¿ya? El anterior no tenía puntaje, pero la última tiene puntaje doble, y bueno, ahí compensa, porque la última tampoco debería haber tenido puntaje doble. No sé por qué no pudo asignarle puntaje al anterior, pero como les digo, va a compensar la última pregunta. Y no sé, y si esta sí tenía puntaje, si no está cambiando es que el Kahoot a veces, no sé qué le pasa. Bueno, sigamos a la siguiente. ¡Wow! ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Está un poquito rebuscado esto en alguna situación, pero bien. Que no tiene la misma dimensión. Recuerden que todas las unidades se pueden descomponer en subunidades básicas y a su vez asociarlas después a dimensiones. Entonces, en el caso de la alternativa roja, Joule es de energía y BTU también es de energía, por lo tanto, si las descomponemos, finalmente vamos a llegar que tienen las mismas dimensiones. ¿Ya? En el caso de la amarilla, HP es potencia y Joule por segundo a la menos 1 también es potencia, que es lo mismo que Watt, por lo tanto también tiene las mismas dimensiones. En la última, que era la incorrecta, o sea, era la correcta, me refiero a que no tenía las mismas dimensiones. Dina es fuerza y libra masa es masa, por lo tanto esto sí que no va a tener las mismas dimensiones finalmente. Y el de arriba, el que muchos de ustedes contestaron, kilómetros, dimensiones de largo. Armstrong es una unidad de largo. Lo que pasa es que Armstrong es una unidad de largo para cosas micro, muy pequeñas, pero ambas tienen dimensiones de largo. ¿Ya? Así que por eso la alternativa correcta y que las dos variables no tenían distintas dimensiones era la verde, en este caso. Vamos a seguir. Voy a ver si el Kahoot está asignando puntaje, porque, miren, sé que ahora sí. No sé qué había pasado antes. Última pregunta y es doble. Tienen un buen rato para hacerlo, así que lean bien y calculen bien. Ok.
Ahí está la respuesta y la vamos a chequear. Ahí está la... Déjenme copiarlo al cuaderno. Entonces, para los datos, para que ustedes puedan chequear los valores. Entonces, nos daban que ρ es 62,43 libras, eso es libra masa, por pie a la menos 3. Nos dan que la velocidad es 1 metro por segundo. El diámetro es 1 feet. Y finalmente la viscosidad es 0,01 kilogramos, metro a la menos 1, segundo a la menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta abierta. La densidad en unidades del sistema internacional, ¿cuánto da para ese valor que está ahí? Aproximadamente. Ahí están los valores. Esto debería estar expresado. ¿Cuáles son las unidades de densidad en el sistema internacional? ¿Ya? Kilogramos metro cúbico. Muy bien. Si ustedes reemplazan eso, les va a dar aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ese valor se parece a la densidad de algún fluido que conozcan? A la densidad del agua. Exactamente. El valor nominal que uno usa de la densidad del agua, el valor que usa si no te dan ninguna información, el primer valor que parte el cálculo es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? A falta de información. Pero la densidad es una función de la temperatura, fuerte de la temperatura, no tan fuerte de la presión, pero a temperatura más alta la densidad disminuye y a temperatura baja la densidad aumenta. Así que a condiciones ambientales aproximadamente es casi 1000 la densidad del agua. El diámetro, miren, velocidad está 1 metro por segundo, eso está en el sistema internacional. Un feet, ¿cuánto es en metros? Aproximadamente. No tienen por qué sabérselo en memoria, pero sí. Claro, 0,3, ese es el orden. Si ustedes van a la tabla, es 0,348 metros. ¿Y qué pasa con la viscosidad? ¿Está en unidad de sistema internacional o no? Este kilogramos por metro a la menos 1, segundo a la menos 1, es lo mismo que Pascal segundo. Esas son unidades en sistema internacional de viscosidad. ¿Ya? Así que ahora sí estarían en unidades consistentes. Fíjense, 1000 kilogramos por metro cúbico. Si están todos en sistema internacional, uno debería confiar de que puede simplificarlas bien, pero chequémosla. Kilogramos por metro a la menos 3. Velocidad es 1 metro por segundo. Diámetro es 0,48 metros. Y 0,01 kilogramos, metro a la menos 1 y segundo a la menos 1. Disculpe. Si simplificamos, tenemos kilogramos se va con kilogramos, segundos con menos segundo. Y fíjense, tengo metro cuadrado, metro a la menos 1, se te van todos los metros. ¿Cuánto nos da ese número de Reynolds? Lo estoy calculando así para ver cuánto se demoran. ¿Ustedes también? Dividido por 0.01. 30.480. Sin unidades. Obviamente porque es un grupo adimensional.
La respuesta que aparece acá era alrededor de 30.000, ¿no es cierto? Porque la respuesta era aproximada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de eso? Era doble. Hay un podio. Yo sé que les gusta el podio, pero vamos a ver cómo vamos avanzando. Ya, ok, hay un harta parafernalia con eso. Pero está bien. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? Porque hasta aquí vamos, está la clase. A veces va a durar un poquito menos, en realidad está bien. La próxima clase va a ser ya un poco más de cálculo. Voy a usar más la pizarra o el cuaderno virtual para los ejemplos del teorema de Rayleigh o el teorema de Buckingham. Voy a hacer 2 ejemplos con las 2 metodologías para que ustedes vean cómo se realiza. Y después en el cajón que hagamos vamos a reemplazar algunas cosas y también voy a proponer un ejercicio que lo hagan o determinen algún grupo adimensional. Porque el taller lo más probable es que sea usando el método de Buckingham o el método de Rayleigh, aplicado a algo, nada tan complicado, pero sí que ustedes sepan cómo hacer el análisis dimensional, para que obtengan grupos adimensionales. Eso. Así que un gusto, que tengan buen día y nos estamos viendo el jueves. Recuerden, mañana su ayudantía en el 7-8. Que esté bien, profe, gracias. Gracias, profe, que que les esté vaya bien. bien. Chao, profe, que esté bien. Hasta la próxima. Chao.